Buenos días, hoy vamos a continuar con este tema de análisis integral, manejando las ecuaciones de balance de masa, cantidad de movimiento y energía. Vamos a ver cómo podemos usar estas ecuaciones integrales en algunos problemas concretos de la ingeniería, ¿sí? Para darle un poco más de sentido físico, además del sentido matemático que ya vimos que tiene. Recordemos que todo el análisis se basa en el teorema del transporte de Reynolds. ¿Sí? El teorema del transporte vinculaba las variaciones de una propiedad B extensiva de un sistema material con las variaciones de esta misma propiedad B en un volumen de control, ¿sí?, que acá llamamos BC, que es una región espacial. ¿Sí? La diferencia entre esta derivada que sale de un análisis lagrangiano, donde nosotros seguimos a las partículas materiales del fluido, seguimos a la masa del fluido en su evolución, con lo que es los cambios adentro de un volumen, ¿sí?, en un análisis euleriano, donde lo que nos interesa es lo que pasa adentro y lo que sale y lo que entra de ese volumen de control, sin estar pendientes de qué es lo que hace cada partícula individual. Nuestra variable B minúscula, como ya dijimos, es esta propiedad B por unidad de masa. Acá vemos las tres cosas que relaciona el teorema del transporte: cómo varía una propiedad en un sistema material, ¿sí?, y cómo varía esa propiedad dentro del volumen de control y cuál es el flujo de esta misma propiedad a través de la superficie que me limita este volumen de control. Entonces vamos a empezar viendo la ecuación de conservación de masa. ¿Sí? Nosotros sabemos de la física que la masa de un sistema material se tiene que conservar, o sea, su variación temporal, cualquiera sea su evolución, tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Cuando nosotros aplicamos el teorema del transporte, este principio de conservación, que la variación de masa de un sistema sea igual a cero, equivale a decir que la variación de la integral de la densidad en este volumen de control más el flujo neto de masa, ¿sí?, expresado a través de la integral de superficie de la densidad por la componente normal de la velocidad de esa superficie, todo esto junto tiene que ser igual a cero. Vamos a ver cómo expresar esto de una forma más simple o más intuitiva, que es como nos aparece generalmente en nuestros problemas de ingeniería. La integral en el volumen de control de la densidad es igual a la masa que tenemos adentro del volumen de control. Así que este primer término simplemente me dice cómo varía la masa que yo tengo adentro de este volumen. ¿Sí? Puedo escribir toda esta integral simplemente como la masa que tengo adentro del volumen de control. Por otra parte, esta integral de flujo, que es una integral en una superficie cerrada, ¿sí?, podemos dividirla en tres integrales separando cada término de acuerdo al tipo de superficie que integra esa superficie de control. Yo en mis problemas voy a tener que esta superficie cerrada puede tener una parte que sean paredes, por donde yo no tengo flujo, una parte que sean salidas, ¿sí?, por donde el flujo sale, y otra parte por donde el flujo entra. ¿Sí? Con estas tres posibilidades tengo todo lo que puede pasar en una superficie geométrica de fluido. Es decir, lugares donde no tengo flujo, lugares donde el flujo es saliente y lugares donde el flujo es entrante. ¿Sí? En las paredes no voy a tener un flujo a través
de la pared, es decir, en la dirección normal la velocidad no va a tener ninguna componente, así que este producto escalar va a ser 0. En las salidas, como el vector normal unitario que consideramos siempre apunta hacia afuera, cuando el flujo sale, la velocidad también va a apuntar hacia afuera y este producto va a ser positivo. ¿Sí? Y en las entradas al revés. La normal apunta hacia afuera, pero la velocidad, si el flujo está entrando, tiene que apuntar hacia adentro. Así que este producto va a ser negativo. ¿Sí? Y de esta forma, esta integral de superficie podemos escribirla contemplando que no voy a tener flujo en las paredes, el flujo en las salidas va a ser positivo, así que lo voy a escribir como una suma de todos los flujos salientes. ¿Sí? En cada superficie de salida, esta integral me va a dar el producto de la densidad por la componente normal de velocidad que tengo acá. Esta velocidad y densidad van a ser los promedios que yo tenga en la salida por el área de salida. ¿Sí? Y lo mismo para los flujos en la entrada, que como este producto escalar es negativo, considero directamente la componente normal con la que el flujo entra como positiva, pero la pongo restando en esta cuenta. Y una forma todavía más simplificada de escribir esto es ver que el producto de ρ por la velocidad normal por el área es igual al flujo másico que sale, en este caso en la salida, menos el flujo másico que entra por todas las entradas. ¿Sí? Así que esta integral doble en una superficie cerrada que involucra integrales, vectores, productos escalares, en realidad termina siendo todo el caudal másico que sale menos todo el caudal másico que entra. De manera que esta ecuación, ¿sí?, con derivadas temporales de integrales triples, integrales dobles y productos escalares de vectores, se puede escribir de una forma mucho más sencilla poniendo la variación de la masa que yo tengo dentro de mi volumen de control, y acá ya tengo mi integral triple, más la suma de los flujos másicos que salen menos la suma de flujos másicos que entran, y esta diferencia es esta integral doble, igual a 0. ¿Sí? Puedo despejar el caudal, la variación de masa dentro del volumen de control, y de esta forma, ¿sí?, la ecuación de conservación de masa se vuelve mucho más intuitiva. Fíjense que lo que me dice esta ecuación, que es exactamente lo mismo que me dice esta ecuación, solo que en términos mucho más simples, es que todo lo que entra en mi volumen menos todo lo que sale va a ser lo que se acumule adentro de mi volumen de control. ¿Sí? Si sale más de lo que entra, la masa dentro de mi volumen de control va a estar disminuyendo y esta derivada es negativa. Y al revés, si entra más de lo que sale, voy a tener una acumulación a lo largo del tiempo de masa en mi volumen de control. ¿Y por qué la ponemos así? Además de porque es más fácil. Bueno, porque en muchos problemas directamente el dato que tenemos es el caudal. ¿Sí? Tengo que en mi volumen de control entran tantos kilos por segundo, si tomo el caudal másico, o bien, si tomo el caudal volumétrico, ¿sí?, que lo puedo expresar como metros cúbicos por segundo, tengo tantos metros cúbicos por segundo que entran de mi fluido, ¿sí?, y tantos metros cúbicos por segundo que salen. La conversión entre caudal másico y caudal volumétrico es simplemente multiplicar el caudal volumétrico por la densidad. ¿Sí? Es decir, el caudal volumétrico sería la velocidad normal por el área. Por ejemplo, yo tengo un problema, ¿sí?, con un flujo por un conducto con una derivación, y acá ya estamos viendo que si el flujo es de agua, el diámetro de este conducto es constante, pero las velocidades son distintas en la entrada y la salida, ¿sí?,
por esta derivación estoy perdiendo algo de masa, pero esa masa, ¿sí?, se queda en este tanque. Entonces, si la pregunta del problema es ¿a qué velocidad está subiendo el nivel de agua en este tanque?, voy a poder obtenerlo a partir de a qué velocidad se está acumulando agua en este tanque, ¿sí? Y para eso voy a tener que resolver un problema de conservación de masa en un volumen de control. Entonces, lo primero que hago es definir cuál va a ser mi volumen de control y cuáles van a ser salidas y cuáles van a ser entradas. ¿Sí? Voy a tomar como volumen de control este volumen del espacio, que abarca mi tanque, abarca una porción de este conducto, ¿sí?, justamente la porción donde yo tengo la derivación. Si analizo por dónde entra y por dónde sale flujo en este volumen de control, vemos que tengo esta superficie de entrada, esta superficie de salida, ¿sí? En todo el resto de la superficie de control tengo paredes, ¿sí?, y no tengo, o aunque acá tenga aire, en esta superficie en contacto con el aire no tengo flujos ni de entrada ni de salida. Así que esa integral de flujo acá también me daría 0. Voy a aplicar la ecuación de conservación para el agua y voy a buscar escribirla de la forma que mejor se adecue a los datos que yo tenga, ¿sí? Como aquí tengo la velocidad de entrada y la velocidad de salida, tengo el diámetro del conducto, así que conozco el área de entrada y el área de salida, ¿sí? La densidad del agua la conozco, la forma que voy a usar va a ser esta. Voy a calcular la variación de masa que yo tengo adentro de mi volumen de control y los caudales de entrada y salida los voy a escribir como el producto de ρ por velocidad normal por área. Tengo una sola entrada y una sola salida, así que la sumatoria se reduce a un término en cada una. Fíjense que en este volumen de control, a medida que sube el agua, yo voy a tener una salida de aire. Pero como el agua y el aire no se mezclan ni reaccionan, solamente tengo en cuenta la masa de agua y puedo aplicar perfectamente esta ecuación. Ahora, la masa que se acumula en el volumen de control, yo la voy a escribir de una forma que me permita calcular la variable que me interesa en el problema, que es con qué velocidad el agua está subiendo, es decir, la variación en el tiempo de esta altura de agua que voy a llamar h. Entonces, la masa en mi volumen de control va a ser igual al producto de la densidad por el volumen que me ocupa el agua, ¿sí? La densidad del agua la puedo suponer constante, en la mayoría de los líquidos lo hacemos, y el volumen ocupado por el agua, como esto es un cilindro, va a ser el área del tanque por la altura, ¿sí? Esta altura que llamo h, que va a ser la del agua. Así que la velocidad con la que crece, ¿sí?, la masa de agua que yo tengo en mi volumen de control va a ser la densidad del agua por el área del tanque por la velocidad con la que crece la altura de agua que yo tengo en el tanque. Y de esta manera ya puedo relacionar las entradas y salidas con la variación de altura de agua en el tanque y calcularla para obtener el resultado que me pide mi problema. Fíjense que tengo la densidad que me aparece tanto en el término de variación de masa en el volumen de control como en los términos de flujo. Así que, como la densidad es constante, puedo simplificarla y resolver la ecuación todavía con menos variables. En otros casos similares, pero ya con flujos compresibles, ¿sí?, puede suceder, por ejemplo, como en este problema en que yo tengo un compresor con un reservorio de aire a presión, una entrada de aire a través de la toma y salidas de aire para donde yo quiera mandar aire a presión. Bueno, aquí
Mientras el compresor se está cargando, yo voy a tener variaciones en esa densidad del aire, ¿sí? Pero en este problema particular lo que voy a tener es un recipiente con un volumen fijo que siempre va a estar lleno de aire, porque el aire, al ser un gas, siempre me va a ocupar todo el volumen que tengo aquí. Entonces, si yo aplico la ecuación de continuidad a este problema, ya un problema donde tengo variaciones de densidad de mi fluido, las variaciones de masa de aire que yo tengo adentro de mi volumen de control, también las voy a poder expresar como el producto de la densidad por el volumen de control y su variación en el tiempo, pero ahora lo que es constante para mí es el volumen, ¿sí? Y lo que va a variar es la densidad. Así que variación de masa acumulada va a ser igual a mi volumen de este reservorio por la variación de la densidad del aire aquí adentro, ¿sí? Y esto tiene que ser igual, por la ecuación de continuidad, a los flujos másicos de entrada y flujo másico de salida, y acá veré, según los datos del problema, si los escribo como una densidad, una velocidad y un área de entrada, y lo mismo para las salidas, o directamente como caudales másicos de entrada y caudales másicos de salida, ¿sí? Cuando uso normalmente aire a presión, las variables que uso suelen ser los caudales másicos. Necesito tantos kilogramos de aire por segundo que circulen por el sistema que yo quiera alimentar. Si tenemos problemas estacionarios, ¿sí? Estos son aquellos donde si yo observo mi problema y mido cualquier variable en cualquier punto de mi dominio, sea velocidad, presión, densidad, temperatura, lo que fuere, siempre obtengo el mismo valor a lo largo del tiempo, ¿sí? Es decir, en un problema estacionario, yo siempre voy a medir la misma velocidad de salida, en esta, siempre la misma velocidad de entrada acá, y en cualquier punto que yo me pare, ¿sí? Sea cual sea la variable que yo mida, siempre va a tener el mismo valor a lo largo del tiempo. Entonces, cuando yo tengo mis ecuaciones en una forma estacionaria, vemos, por ejemplo acá, que ya no me aparece ninguna derivada temporal, ¿sí? Las derivadas temporales se anulan en un volumen de control, en un análisis euleriano en general, si lo que yo mido en un punto no cambia a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, un problema como este, donde yo tengo una entrada de fluido y dos salidas de fluido, ¿sí? O en este caso este sería un problema con simetría radial, por lo que me dice acá yo tengo un diámetro y una altura, así que en realidad tendría una sola salida de fluido que sería un área, ¿sí? Como un cilindro con esta altura y salidas radiales en todas las direcciones. Bueno, en este caso también se puede aplicar la ecuación de continuidad de esta manera y por los datos que tengo en este problema, esta sería la forma más adecuada. Yo tengo un área de entrada, un área de salida, que sería de nuevo el cilindrito por donde escapa el fluido, ¿sí? Si conozco las densidades en la entrada y en la salida, puedo saber cuál es la velocidad radial con la que escapa el flujo por esta sección. También tengamos en cuenta, ¿sí? Lo vemos en este problema y lo vemos en este, que la masa es un escalar. Estamos haciendo un balance de una propiedad que no es vectorial sino escalar. Entonces no me importa en qué dirección el flujo entre o salga, ¿sí? Sino lo que me importa en realidad es cuánta cantidad entra y cuánta cantidad sale, ¿sí? Tampoco afecta esta ecuación el hecho de que los fluidos se mezclen o reaccionen dentro de mi volumen de control. Acá tenemos un ejemplo de un motor cohete donde yo tengo una entrada de oxígeno líquido, sería el oxidante, una entrada de combustible, que también en este caso es líquido, ¿sí?
y tengo una salida de gases de escape producto de la combustión de estos dos líquidos. ¿Sí? Cada uno de estos puede tener las propiedades, densidades, velocidades que sean, pero cuando yo hago el balance de masa, sé que si entra un caudal másico por la entrada 1 de este fluido y otro caudal másico por esta entrada de este otro fluido, y el problema es estacionario, es decir, en esta cámara de combustión no se acumula materia, sino que simplemente lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, el caudal másico de los gases de combustión que salen por mi tobera, que salen del motor, tiene que ser igual a la suma de los caudales másicos de combustible que entraron. ¿Sí? Por más que las propiedades de los gases de escape sean radicalmente distintas a las propiedades de los fluidos que entraron. La masa se tiene que conservar, así que si aquí entran 0,5 slugs por segundo y 0,1 slugs por segundo, unidades inglesas de masa, que pueden aparecer en algún problema técnico o en algún manual, bueno, la masa que sale por la tobera de gases va a tener que ser 0,6 slugs por segundo. Aquí vemos la ecuación de continuidad, ¿cómo la plantearíamos en este problema? Normalmente los datos de entrada y salida de combustible ya están en términos de caudal. Ya son que mi motor va a consumir tantos kilos por segundo de LOX, tantos kilos por segundo de combustible, ¿sí? Y esto me va a permitir saber, bueno, si conozco el área de salida y la densidad de los gases a la salida, puedo calcular cuánto vale la velocidad de los gases a la salida, ¿sí? Que después me va a servir para calcular el empuje, pero eso ya es otro balance. Seguimos con la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, ¿sí? Es decir, la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la fuerza de la suma de fuerzas sobre un sistema es igual a la variación de m por v, es decir, la cantidad de movimiento de ese sistema material a lo largo del tiempo. El teorema del transporte nos dice que la variación de cantidad de movimiento de un sistema material es igual a la variación de cantidad de movimiento dentro de mi volumen de control más el flujo de cantidad de movimiento a través de la superficie de control. A diferencia de la ley de conservación de masa, la segunda ley de Newton es una ecuación vectorial, así que cuando yo quiera resolver cualquier problema en particular, voy a tener que resolverla para las tres componentes espaciales, ¿sí? Voy a tener que plantear esta ecuación en la dirección de X, en la dirección de Y y en la dirección de Z. Fíjense cómo cambian este integral de flujo sobre todo, ¿sí? Donde mi dirección X aplica a la cantidad de movimiento, ¿sí?, que está saliendo o entrando en mi volumen de control. Pero la dirección por la que esa cantidad de movimiento entra o sale de mi volumen de control sigue siendo la velocidad relativa a la superficie por la normal a la superficie, ¿sí? Este término, este producto escalar, sigue siendo un escalar, ¿sí? Así que es el mismo en las tres integrales, ¿sí? Lo que me cambia en cada componente de esta ecuación vectorial, en cada dirección, es la dirección de la velocidad asociada a la cantidad de movimiento que sale en dirección X, ¿sí?, la cantidad de movimiento en X que está saliendo, cantidad de movimiento en Y que está saliendo y la cantidad de movimiento en Z que está saliendo o entrando en mi volumen de control. Cuando tenemos entradas o salidas discretas, ¿sí?, de nuevo, esta integral de superficie se convierte en la suma de las integrales
correspondientes a los flujos que salen, menos la suma de las integrales correspondientes a los flujos que entran. ¿Sí? De manera que esta misma ecuación la podemos escribir como la variación de cantidad de movimiento del volumen de control, que me representa esta integral, más la suma, y acá de nuevo ρ por la velocidad normal por el área, es el flujo másico de salida, cuando este término es positivo, y lo escribimos como m punto, ¿sí?, multiplicado en este caso por la velocidad de salida. Y cuando este término es negativo, vamos a tener las entradas y la parte correspondiente de esta integral va a ser la suma de los caudales que entran por la cantidad de movimiento con la que entran. ¿Sí? Acá tenemos una pequeña diferencia de notación en cuanto a cómo escribimos los vectores. Podemos escribirlos con una rayita abajo o con la flechita arriba, pero más allá de la notación, ustedes ya saben lo que es un vector, es exactamente lo mismo esta B rayita abajo que esta B con la flechita arriba. ¿Sí? Bueno, normalmente, ¿sí?, en los problemas que vamos a analizar, que son la mayoría de los problemas que nos aparecen en ingeniería, no tenemos acumulaciones de cantidad de movimiento dentro del volumen de control. ¿Sí? Así que la suma de fuerzas podemos igualarla a las variaciones de cantidad de movimiento entre la salida del flujo y las entradas del flujo. Acá también vemos que esta ecuación vectorial la escribimos como 3 ecuaciones escalares. Al no considerar acumulaciones de cantidad de movimiento, estas ecuaciones ya se nos convierten en estacionarias. Una observación que tenemos que analizar acá es que estas fuerzas, ¿sí?, esta fuerza que actúa es siempre la fuerza que actúa sobre el fluido. Lo recalcamos porque muchas veces lo que nos interesa y para lo que vamos a usar esta ecuación es para calcular la fuerza que el fluido ejerce contra un sólido. Por ejemplo, me puede interesar calcular el empuje de un motor, en cuyo caso el motor empuja al fluido, vamos a calcular las fuerzas con las que el motor está empujando al fluido, pero nos interesa la reacción, es decir, la fuerza con la que el fluido está empujando al motor. ¿Sí? Vemos también que en el caso estacionario, la suma de fuerzas es igual a la variación de cantidad de movimiento entre la salida y la entrada. ¿Sí? Esto se parece mucho a la ecuación de la segunda ley de Newton en su enfoque lagrangiano, donde dice que la suma de fuerza es la variación de cantidad de movimiento que experimenta un sistema material. La diferencia conceptual es que acá medimos la cantidad de movimiento en la salida y la cantidad de movimiento a la entrada en el mismo instante. Es decir, sacamos una foto de nuestro volumen de control y lo que está saliendo no es la misma masa que está entrando. ¿Sí? Pero en un problema estacionario, esa diferencia de cantidad de movimiento entre lo que sale y lo que entra, aunque no sea la misma masa, ¿sí?, me da igual a la suma de fuerzas que me está actuando sobre ese sistema. Así que no es exactamente lo mismo que para un enfoque lagrangiano, pero gracias al teorema de transporte de Reynolds podemos calcularlo así. Vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un chorro de un fluido que impacta en un álave con esta forma y el álave me desvía el chorro para que salga con la misma velocidad, pero en una dirección distinta. ¿Sí? Obviamente, este chorro experimenta en su pasaje por el álave una variación de cantidad de movimiento. El módulo de la velocidad puede ser distinto, pero como la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial,
vemos que aquí solamente tengo en dirección X y aquí tengo en dirección X y en dirección Y. ¿Sí? Siempre es importante en estos problemas tener el sistema de ejes coordenados bien claro para no cometer errores de signos, que son muy comunes. Si vemos en este esquema vectorial, este vector representa la cantidad de movimiento que yo tengo en la entrada de este volumen de control, señalado acá. Este vector representa la cantidad de movimiento que yo tengo en la salida de este volumen de control. Y la diferencia, la resta vectorial entre la entrada y la salida es este vector F, ¿sí?, que es el que representa la fuerza que me hace el álave sobre el fluido. Vemos que tengo componentes en X y componentes en Y. Así que mi planteo va a ser para calcular cuánto vale esta Fx y cuánto vale esta Fy. De nuevo recalcamos que este vector F es la fuerza que el álave, que esta estructura ejerce sobre el fluido. Si yo quiero saber qué fuerza ejerce el fluido sobre el álave, porque estoy interesada en sujetar el álave o que el álave no se rompa, la fuerza que voy a tener que considerar es la reacción a esta F, es decir, una fuerza igual y opuesta, que es lo que decimos acá. ¿Sí? La fuerza del fluido sobre el álave va a ser igual a menos esta F. Otra observación es que la interacción del álave con el fluido está dada a través de esta superficie de contacto donde actúan fuerzas de presión y fuerzas de roce, tensiones tangenciales debidas a la viscosidad del fluido. Si yo quisiera obtener esta fuerza integrando toda la distribución de presiones y las distribuciones de tensiones de corte punto a punto sobre esta superficie, eso me llevaría a cálculos bastante complejos, ¿sí? Tendría primero que resolver punto a punto cuánto vale la presión, cuánto vale tau, después calcular la integral de todo esto en la dirección X, la integral de todo esto en la dirección Y, sobre la superficie del álave y con eso sacar la resultante. Pero si lo único que me interesa, o sea, eso está bien si yo quiero saber la distribución de estas variables, pero si lo único que me interesa es saber la resultante, ¿sí?, no necesito hacer todo ese análisis. El análisis en volumen de control, vamos a ver, funciona un poco tipo caja negra. Yo sé que si el fluido entra con tanta cantidad de movimiento y sale con tanta cantidad de movimiento, la fuerza resultante que actuó sobre el fluido en este volumen de control tiene que ser igual a la diferencia entre la cantidad de movimiento con la que el fluido sale y la cantidad de movimiento con la que el fluido entra. ¿Y cómo se genera esa fuerza? Es indistinto. Puede haber sido un álave, puede haber sido un codo, puede haber sido cualquier otro mecanismo. Siempre la fuerza resultante va a ser la misma porque lo que me la da es la variación de cantidad de movimiento que yo obtuve entre la entrada y la salida. ¿Sí? Cuando veamos análisis diferencial, nos vamos a dar cuenta de que realmente estos análisis integrales en un volumen de control son tan simples y tan directos para calcular variables integrales como esta fuerza, ¿sí?, que ni vale la pena ponerse a resolver punto a punto lo que pasa acá adentro si yo solamente busco esta resultante. Otra observación para este problema particular es que toda la superficie que yo definí para mi volumen de control está a presión atmosférica, ¿sí? Así que la presión no me va a generar ninguna fuerza resultante sobre este fluido y solamente las fuerzas que me actúan serán aquellas producidas por el álave. ¿Sí? Hay otros problemas donde sobre la superficie
que me define mi volumen de control, la presión no es uniforme. Por ejemplo, yo acá tengo una boquilla, ¿sí?, con una entrada de flujo en esta dirección, una salida, una pared que me limita, ¿sí?, también mi superficie de control. Y para resolver la fuerza que me actúan sobre el fluido y la fuerza que el fluido ejerce sobre esta boquilla, ¿sí?, yo tengo que tener en cuenta que la presión no es uniforme sobre toda la superficie. En este caso, no sé si llamarlo un truco que hacemos, pero sí es una operación que nos reduce mucho los errores y nos facilita las cuentas. Restamos presión atmosférica de toda la superficie cerrada que me define mi volumen de control, ¿sí? Yo sé que la fuerza resultante de una presión constante alrededor de un cuerpo es 0. ¿Sí? Si la presión me empuja en todas las direcciones por igual, cuando yo sumo vectorialmente todos estos vectorcitos a lo largo de la superficie, me va a dar que lo que me empuja de un lado en dirección X está compensado con lo que me empuja del otro en la dirección Y lo mismo, lo que me produce una fuerza hacia arriba de este lado es igual a lo que me produce una fuerza hacia abajo de este lado, ¿sí? Así que un cuerpo en un campo de presión constante tiene una resultante nula. Si yo resto de mi integral sobre la superficie cerrada, ¿sí?, una presión constante, estoy restando 0. Pero si vemos acá cómo nos queda el problema, nos queda mucho más simple, porque ahora la única parte de la superficie donde me actúa una fuerza neta por la presión es en la entrada. En este problema yo tengo una descarga a presión atmosférica, así que aquí la presión manométrica vale 0, aquí también, resté la presión absoluta de la atmósfera, ¿sí?, resté una atmósfera o la presión atmosférica de todos lados, y con eso me queda presión 0 en toda esta superficie y la presión manométrica de 1 en la entrada de flujo, ¿sí? En este caso, si yo tengo que la presión atmosférica son 15 psi y en mi entrada tengo una presión absoluta de 40 psi, convierto este problema en uno totalmente equivalente, pero con una presión manométrica de entrada de 25 psi y 0 en el resto de la superficie, ¿sí? Planteo ahora la ecuación de cantidad de movimiento en X, ¿sí? Acá vemos que las fuerzas en Y se van a cancelar, no tengo una variación de cantidad de movimiento en Y, digamos, la única fuerza que yo tendría en Y eventualmente, si quisiera considerarla, es el peso del fluido que tengo acá dentro, pero para este problema lo voy a despreciar y voy a plantear solo cantidad de movimiento en X. La suma de fuerzas sabemos que es cantidad de movimiento que sale, m punto salida por v de salida, menos la cantidad de movimiento que entra, que es m punto de entrada, por la velocidad de entrada, ¿sí? Tanto la velocidad de salida como la de entrada son en x, así que pongo los módulos acá. Y como este problema tiene solo una entrada y solo una salida, el caudal másico de salida y entrada tiene que ser el mismo y lo puedo sacar como factor común. Así que esto va a ser m punto por la diferencia de velocidades entre la salida y la entrada. En esta suma de fuerzas voy a tener, por un lado, la presión manométrica que me actúa en la entrada y por otro, la fuerza que me haga toda la pared que está en contacto con el fluido, ¿sí?, que la voy a llamar fuerza de la boquilla. Así que suma de fuerzas es fuerza que hace la boquilla sobre el fluido más presión manométrica en la entrada por el área de entrada, y esto va a ser igual a la variación de cantidad de movimiento, que va a ser el caudal másico por la variación de velocidad entre la entrada y la salida. Así que si queremos saber
¿Cuál es la fuerza que la boquilla ejerce sobre el fluido? Pasamos restando este término y nos queda esta expresión. Típicamente, lo podemos verificar con algún problema en particular, este término de presión manométrica por área de entrada es mayor en módulo que la variación de cantidad de movimiento que tiene el fluido, así que la fuerza que el fluido ejerce, la fuerza que la boquilla ejerce sobre el fluido es típicamente negativa, ¿sí? Es decir, si yo calculo la resultante sobre el fluido que hace toda esta pared, me va a dar que va en esta dirección, en la dirección opuesta a la presión que tengo a la entrada y en dirección opuesta al movimiento del mismo fluido, ¿sí? De todos modos, la suma de estos dos es positiva porque en esta boquilla el flujo se va a acelerar y va a salir con una velocidad mayor que con la que entró. Si ahora quiero calcular la fuerza del fluido sobre esta boquilla, por ejemplo, para saber con qué fuerza la tengo que sujetar a esta boquilla, a la manguera, ¿sí? Lo que hago es tomar la reacción a la fuerza que la boquilla hace sobre el fluido. Así que la fuerza del fluido sobre la boquilla va a ser esta misma cuenta, pero cambiada de signo. La presión manométrica en la entrada por el área de entrada menos la variación de cantidad de movimiento que tuvo el fluido, ¿sí? Por eso es importante siempre tener en claro cuáles son los ejes, cuál es la dirección positiva del eje X, que normalmente la hacemos coincidir con la dirección del flujo en algún punto de interés, ¿sí? Aquí la dirección positiva del flujo del eje X va a ser en la dirección del flujo. Bueno, si quieren hacer una pausita, este es el momento. Si no, seguimos con la ecuación de conservación de energía, ¿sí? Sabemos que esta ecuación sale del primer principio de termodinámica aplicado a un sistema material. En nuestro balance en volúmenes de control vamos a tener en cuenta el flujo de calor positivo cuando entra el volumen de control, la potencia mecánica que podemos transmitir desde o hacia el fluido mediante algún mecanismo como un compresor, una bomba o una turbina, ¿sí? El trabajo por unidad de tiempo de tensiones tangenciales del fluido, que normalmente en nuestros problemas no aparece. El trabajo de deformación del volumen de control que hace la presión, que también en los problemas que vamos a ver no aparece porque vamos a considerar en su mayoría volúmenes de control indeformables. Y todo esto va a ser igual a la variación dentro del volumen de control de mis energías internas, cinética y potencial, y más el flujo a través de mi superficie de control de estas tres energías, más la presión dividido la densidad, ¿sí? En realidad, este término no es que sea un flujo, pero como aparece en una integral de superficie con la misma forma matemática que las integrales de flujo de la energía interna, cinética y potencial, este término que en realidad corresponde a trabajo, que es P sobre ρ multiplicado por la velocidad normal, también lo ponemos dentro de esta integral de superficie. Si ya la planteamos para entradas y salidas discretas y no tenemos en cuenta este trabajo de formación del volumen de control, nos va a quedar la variación adentro del volumen de control y las sumas, de nuevo, este producto ρ por la velocidad normal por el área va a ser igual al caudal, positivo cuando está saliendo, negativo, y acá lo restamos, cuando está entrando. Los problemas
por ahí, de los más frecuentes que encontramos en ingeniería son problemas estacionarios, donde yo no voy a tener una acumulación de energía adentro de mi volumen de control, y muchas veces tenemos solamente una entrada y una salida. Así que tenemos el mismo caudal másico en todo el problema y podemos dividir la ecuación de conservación de energía por ese caudal másico. ¿Sí? Si llamamos 2 a la salida y 1 a las entradas, eliminamos el término no estacionario, que es el término de acumulación de energía, podemos escribir nuestra ecuación de conservación de esta manera, ¿sí? Donde tenemos variación de P sobre ρ entre entrada y salida, variación de energía interna, variación de energía cinética, variación de energía potencial, todo esto igual al flujo de calor por unidad de caudal másico, que llamamos Q sombrerito, la potencia por unidad de caudal másico, que llamamos W sombrerito, y este término de trabajo de tensiones de corte, que llamamos por unidad de caudal másico, que llamamos WB sombrerito. Acá vemos un problema típico donde podemos aplicar esta ecuación. Es decir, tenemos una máquina, una turbomáquina, que actúa sobre el fluido, en este caso nuestro flujo va a ser de aire. Nuestro aire tiene ciertas propiedades en la entrada, ¿sí? La presión, temperatura y esta velocidad. Tenemos el diámetro del caño de entrada de 6 pulgadas, el diámetro del caño de salida. Esta máquina, por lo que se ve en el esquema, es una turbina que proporciona 700 HP de potencia útil, ¿sí? Sabemos que en esta ecuación el signo del término de la potencia mecánica va a ser este W punto, ¿sí? No este signo, sino el signo del W punto va a ser positivo si el fluido lo suministra para el medio y negativo si es el medio el que se lo inyecta al fluido. En este caso vemos que el trabajo sale, así que esto corresponde a un W punto positivo de 700 HP, y si es positivo, esta máquina es del tipo de turbina. Yo uso energía del fluido para extraerle energía y obtener energía útil, ¿sí? Pero además, aquí yo estoy inyectando calor, ¿sí? Así que podría ser, por ejemplo, este modelo de una turbina de generación eléctrica, ¿sí? Por quema de algún combustible. Normalmente la quema de un combustible la esquematizamos en estos problemas como una inyección de energía de este tipo, de Q punto. ¿Sí? Bueno, entonces, teniendo datos de entrada, datos de salida, potencia aprovechada, el problema en este caso preguntaba qué flujo de calor o qué cantidad de potencia térmica necesito yo inyectar en esta máquina. Cuando planteemos la resolución, vamos a ver, por ejemplo, que algunos datos que nos faltan tenemos que obtenerlos con ecuaciones que nosotros conocemos. Por ejemplo, yo tengo la presión y la temperatura en la entrada y la salida, pero no tengo la densidad de los gases. Bueno, si esto es un gas perfecto, puedo usar la ecuación de gases perfectos y con la presión y temperatura obtener la densidad tanto en la entrada como en la salida. ¿Sí? Por otro lado, conozco la velocidad en la entrada y no me dan la velocidad en la salida como dato. Pero, si yo conozco las áreas de entrada y salida que son iguales y conozco la densidad de entrada y la densidad de salida, la ecuación de continuidad para un flujo estacionario me permite obtener la velocidad de salida, ¿sí? A partir de la conservación del caudal másico. Las variaciones de energía interna, ¿sí? Yo las puedo calcular también para un gas perfecto como el calor específico a volumen constante por la variación de temperatura. Así que fíjense, ya voy teniendo este parámetro
Esto es un dato, la potencia del eje que extraigo. El caudal másico lo puedo calcular con los datos de entrada. Las densidades que tengo acá las puedo calcular con la ecuación de gases perfectos, ¿sí? Las velocidades de salida, la de entrada es dato, la velocidad de salida la puedo calcular de la ecuación de continuidad. La variación de energía interna la puedo calcular con las variaciones de temperatura, ¿sí? Bueno, como dijimos, ya tengo la potencia del eje. Este término va a ser 0. Las variaciones de energía potencial, cuando trabajamos con gases, siempre las despreciamos. Es decir, si yo tengo 1 metro cúbico de aire a 10 metros de altura, su energía potencial o su diferencia con el metro cúbico que yo tengo a nivel del piso no me sirve para generar trabajo ni nada. Así que en los términos de ecuación de energía, las variaciones de energía potencial que van a ser muy importantes en líquidos, cuando trabajo con gases directamente no las considero. ¿Sí? Y listo. Digamos, con mi ecuación de conservación de energía, mi ecuación de conservación de masa, ¿sí? Y algunas relaciones termodinámicas, ya tengo todos los datos que necesito para calcular qué potencia térmica tengo que darle a esta máquina para obtener esta potencia de salida, que puede ser, por ejemplo, en potencia eléctrica. ¿Sí? Cuando el flujo es incompresible, es decir, cuando la densidad es constante, entonces puedo sacar 1 sobre ρ factor común del término de las presiones, puedo sacar la densidad afuera en el término de la variación de energía potencial, y vimos en la teoría que las variaciones de energía interna y flujo de calor las junto en este término que voy a llamar GHL. ¿Sí? Va a ser un término que después vamos a ver que lo consideramos como las pérdidas de energía mecánica del fluido, ¿sí? Que yo no puedo utilizar porque se han convertido en calor mediante algún mecanismo irreversible. Bueno, esta ecuación, con la que vamos a volver muchas veces, nos va a permitir resolver un montón de problemas que pueden aparecer en la fluidodinámica ingenieril. ¿Sí? Por ejemplo, con esta ecuación yo puedo calcular qué potencia tengo que transmitirle al fluido con esta bomba para pasar de este reservorio a un punto a otra altura, con cierta presión que necesito para alimentar, vaya uno a saber qué sistema. Un problemita más simple, ¿sí? Simplemente convertir energía potencial en energía cinética en un punto inferior para saber a qué velocidad fluye el agua por este orificio. Una variante un poco más sofisticada. Si yo tengo una represa hidroeléctrica, tengo agua con esta energía potencial y quiero convertir esa energía potencial en energía eléctrica o algún tipo de energía utilizable mediante una turbina colocada aguas abajo. Con esta ecuación voy a poder saber qué potencia puedo generar con esta turbina. ¿Sí? Problemas más divertidos. ¿Qué potencia consume un vehículo a colchón de aire? Está bien, en este esquemita tengo 2 compresores que me mandan el aire a la zona de alta presión en el colchón, pero si yo divido el problema por simetría en 2, estos 2 van a operar exactamente con el mismo caudal cada uno y voy a poder usar esta ecuación para saber qué potencia necesito en estos compresores para mantener el caudal de aire que me tenga el vehículo a colchón de aire en suspensión. ¿Sí? O bien, bueno, si yo tengo un túnel de viento que quiero operar con 9 ventiladores de 15 HP cada uno, que es exactamente el túnel de viento que tenemos en el laboratorio, ¿qué velocidad puedo llegar a alcanzar en la sección de prueba? O al revés, si yo quisiera cierta velocidad en la sección de prueba, entonces ¿qué potencia necesito poner en los ventiladores para lograr esa velocidad? ¿Sí? Todo ese tipo de problemas
los podemos resolver con esta ecuación para la energía mecánica. Vemos que acá básicamente no tenemos diferencias de temperatura importantes o diferencias de energía interna considerables entre las entradas, las salidas y la evolución del flujo. Por eso esta ecuación, y además el flujo es o bien de agua o bien de aire, pero a bajas velocidades, ¿sí? Y a bajas velocidades de aire las variaciones de densidad vamos a ver también que son muy pequeñas y podemos suponerlo incompresible. Si yo simplifico esta ecuación para un flujo donde no haya pérdidas de energía ni trabajo transferido desde o hacia el fluido, ¿sí? Por sistemas mecánicos o por tensiones de corte, esta ecuación se convierte en la que llamamos ecuación ideal de Bernoulli. Es decir, todos los términos a la izquierda del signo igual se anulan y acá puedo mandar todo lo del estado 1 a la izquierda y lo del estado 2 a la derecha, ¿sí? Y vemos que bajo estas condiciones en las que no haya pérdidas de energía ni ningún mecanismo que genere trabajo, la suma de presión sobre ρ, 1/2 de b cuadrado, y g por z se mantiene constante, ¿sí? Y esta es una de las ecuaciones más utilizadas en mecánica de fluidos, pese a que tiene restricciones importantes, es tan simple, tan sencilla, tan intuitiva, ¿sí? Involucra variables que en general son fáciles de medir, como la presión, la velocidad y la altura, que bueno, si yo puedo resolver un problema usando Bernoulli, no usaría ninguna de las alternativas más difíciles para ese problema, salvo que mi problema esté muy lejos de cumplir estas hipótesis, ¿sí? Sobre todo las pérdidas de energía. Pero bueno, la ecuación de Bernoulli es una muy buena primera aproximación para un montón de problemas de fluidos. Es simple, involucra solamente escalares, no tiene una sola derivada ni una sola integral, es una suma de 3 términos que se mantienen constantes. Para finalizar, vamos a ver un ejemplo de aplicación de los 3 balances de masa, cantidad de movimiento y energía. Acá tenemos en este problema un codo por el que ingresa y sale fluido con un cambio en su dirección. Como los diámetros de salida y entrada son distintos, también voy a tener un cambio en la velocidad y además voy a tener un cambio en la altura, ya que el fluido ingresa en mi z igual a 0, que pongo como referencia, y sale con un delta z de 1,5 metros más arriba. Los datos que voy a tener van a ser la geometría de este codo, las áreas de entrada y salida, el volumen y el caudal volumétrico Q en metros cúbicos por segundo o en litros por segundo, ¿sí? O en metros cúbicos por hora, que son las unidades típicas en las que puede aparecer. Lo que me pide el problema es calcular la fuerza que el codo ejerce sobre el fluido, para lo cual voy a calcular las componentes en X y en Y por separado. Bueno, mi primer planteo es la ecuación de conservación de masa o ecuación de continuidad, con la que voy a obtener las velocidades de entrada y de salida, conociendo el caudal volumétrico, que es igual al caudal másico, sería si divido por la densidad, conociendo la densidad del fluido y conociendo las áreas de entrada y salida, ¿sí? Aplico esta igualdad para V1, esta igualdad para V2 y ya tengo las velocidades. Una vez que tengo las velocidades, la ecuación de Bernoulli me permite calcular cuánto vale la presión manométrica en la entrada. Yo sé que el fluido descarga la atmósfera, por lo cual la presión manométrica en la salida va a ser 0, ¿sí? Recordemos, presión absoluta es presión manométrica más presión atmosférica.
Así que si mi presión absoluta es igual a la presión atmosférica, la presión manométrica aquí va a ser 0 y aquí la que me dé esta relación, ¿sí? Tengamos en cuenta acá que siempre tengo que fijarme si yo hago, me aparece en la ecuación Z2 menos Z1 y tengo una diferencia de altura, siempre es la salida menos la entrada, ¿sí? Si el flujo ingresara al revés, en esta dirección, entonces mi delta Z sería negativo. En este caso es positivo. Como la presión manométrica en la salida es 0, elimino este término y con esta cuenta obtengo la presión manométrica en la entrada. ¿Sí? Y para encontrar la fuerza resultante sobre el codo, lo que tengo que hacer es aplicar la ecuación de cantidad de movimiento en dirección X y en dirección Z. ¿Sí? En X voy a tener como suma de fuerzas el producto de la presión manométrica en la entrada por el área de entrada y si planteo la fuerza del codo en esta dirección, en la dirección negativa, voy a tener restando la fuerza que el codo le hace al fluido. Esto va a ser igual a la variación de cantidad de movimiento en X entre la entrada y la salida. En la entrada yo tengo m punto por V1, toda la cantidad de movimiento del fluido acá es horizontal, es en dirección X, y en la salida tengo que descomponer, m punto es el mismo, es un escalar, pero la velocidad de salida va a ser la velocidad en 2 por el coseno del ángulo que tiene el flujo en la salida. ¿Sí? Por otra parte, en la dirección Z tengo, por un lado, el peso del fluido, ¿sí? Es una de las fuerzas que me actúan, si lo quiero tener en cuenta, supongamos que sea un líquido, entonces tengo que tener en cuenta ese peso, en el volumen de control que estoy considerando, ¿sí? Y la componente en I de la fuerza que haga el codo sobre este volumen de control. Y esto tiene que ser igual a la variación de cantidad de movimiento en Z. Estoy descubriendo alguna pequeña confusión de nomenclatura, pero bueno, esta FI va a ser FZ, ¿sí? Y esa fuerza va a ser igual entonces a variación de cantidad de movimiento en Z. No tengo cantidad de movimiento en Z a la entrada. Sí tengo a la salida, que va a ser el caudal m punto por la velocidad de salida proyectada en la dirección Z, es decir, m punto por V2 por el seno de alfa. De esta manera, con las tres ecuaciones de conservación de masa, energía y cantidad de movimiento, dos ecuaciones aquí porque esto representa una ecuación vectorial, obtenemos las fuerzas que me actúan sobre el fluido en este codo, ¿sí? Despejando Fx y Fz, y si quisiera calcular la fuerza que el fluido me hace sobre el codo, simplemente doy vuelta a los signos y calculo las reacciones. Siempre, siempre tengo que tener cuidado, uno, de verificar los signos en lo que son las variaciones de energía cinética, potencial, presiones, etc. También en los signos de las magnitudes vectoriales, ¿sí? Que se estén en correspondencia con el sistema de coordenadas que yo uso. Y, bueno, además, tener en cuenta que la ecuación de conservación de cantidad de movimiento es vectorial. Y si me aparecen distintas direcciones del fluido, tengo que plantear una para cada dirección. Bueno, damos esta bibliografía. Recomiendo específicamente el capítulo de análisis en volumen de control del libro de White, que tiene muchos ejemplos de aplicación muy desarrollados, ¿sí? Siendo que este tema en particular nos permite hacer cuentas rápidas y hacer, aunque sea estimaciones burdas de órdenes de magnitud,
en muchos problemas mucho más complejos que los que vimos en esta presentación.